Está buenísimo porque cada vez somos más y cada vez hay más carrozas y hay una movida cada vez más copada. Y me parece que estar acá en esta plaza, en donde siempre fue la zona roja de la ciudad, y es bastante significativo también. Esta plaza, después de la dictadura, fue una plaza de gran referencia para las disidencias sexuales en Rosario, porque acá alrededor había bares que aceptaban a las disidencias. Tengamos en cuenta que en ese momento, por el simple hecho de andar diosa por la calle, te llevaban presa. La Plaza Libertad es un lugar clave para la historia de las disidencias sexuales. En los años 90 fue un escenario de lucha donde las travestis y trans, organizadas junto al colectivo Arcoiris, lograron marcar un hito en la historia del movimiento hacia el reconocimiento de sus derechos. Carlita, estamos en la Plaza Libertad, que es como un lugar emblemático para las trabas, para las travestis. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que viniste acá? Creo que fue en el año 92, en una de estas esquinas, más precisamente en la de Ituzaingó y Sarmiento, estaba el bar Inicio, que era el único bar digamos, que teníamos como para acercarnos. Ahí supe que también era una zona donde las compañeras, y una plaza, esta plaza, donde las compañeras, digamos, se paraban a trabajar. Me paré a trabajar con ellas también acá. Esta era una zona donde justamente era un lugar de trabajo, donde, digamos, acá la gente venía a demandar y acá había ofertas a esa demanda. El poder policial y político, institucional, la violencia institucional, estaba fuertemente marcada contra las personas travestis y contra las maricas. Existían dos comandos de la provincia, de la policía de la provincia, uno llamado Moralidad Pública, que eran brigadas que salían a la noche a detenernos como, no sé, una cacería de brujas. En este caso, cacería de trabas, brujas. Muchas veces lo que hacíamos era correr, digamos, para poder zafar, porque las condenas después se venían con 15 días, 30, 60 días de arresto por el simple hecho de ser traba. Para que se entienda, ¿no? Había una brigada de moralidad en la policía de Santa Fe y que estaba bancada obviamente por los códigos de falta y por la política, ¿no? Por el poder político. Cuando se aparecía un Falcon, corríamos todas y una avisaba, por ejemplo, ¿no? ¡Corran, Moralidad Pública! Y salíamos corriendo todas para todos lados. ¿Viste cuando un hormiguero lo tocas así, las hormigas van para todos lados? Eso nos pasaba. Acá siempre se penaba a las trabajadoras. Se aplicaban 3 artículos del Código de Falta, así como si fuesen siempre de la mano, que era travestismo. ¿Cómo lo definía ese código? Lo definía como aquella persona que salía vestida de un sexo diferente al que figuraba en el documento. Después, prostitución escandalosa. ¿Qué era escandalosa? Que era escandalosa. Toda prostitución en ese marco iba a ser escandalosa, o sea que también iba a ese. Y después vagancia, cosa contraria, porque estamos hablando de la prostitución como un trabajo, o sea, hay una contradicción en eso. Esos 3 artículos te van dando penas. Y cuando a vos te detenían, te aplicaban los 3 artículos juntos. Entonces se sumaba 20 días de más 10 de más 10. Sin otra prueba que esa policía que te estaba deteniendo. Porque ¿cómo se configura la prostitución? Cuando vos estás ofreciendo tu sexo a cambio de dinero. Pero en ese momento tiene que haber uno asomado al auto. Para configurar un delito tenés que tener prueba. Entonces ese que tendría que salir como testigo, nunca aparecía ese hombre que estaba ahí. Porque ese hombre, ¿quién era? Era un padre, era tu hermano, era el director de la escuela, era tu hijo, era tu vecino. Esos hombres estaban ahí consumiendo y de esos no se habló nunca. Los vecinos de esa zona, la Plaza Libertad, tiene derecho a dormir a la noche. Es decir, no se puede convertir la vereda en un burdel. Tendrán que irse a otra parte, tendrán que trabajar muros adentro de sus propias casas, de su propio departamento. Son gente que no nos deja dormir,
no nos deja llegar a nuestras casas. Los fines de semana, jueves, viernes y sábado, es tierra de nadie. Es una elección de vida que ellos tomaron y bueno, la respetamos. Pero lo que es la problemática que ellos traen a la zona, ellos y sus clientes. Siempre hubo un bar, Inicio, que las alojó, siempre regenteado por un mismo dueño, digamos, de que, bueno, en las corridas y en esto que pasaba en esta plaza, él las trataba de proteger de algún modo. La policía le pidió dinero para que podamos entrar y que usáramos el baño y también, ser parte ahí del espacio de él. Y Luis, por supuesto, que dijo que sí, porque siempre nos quiso abrazar, digo, en ese sentido. Cuando aparecía Moralidad Pública muchas veces era el lugar de salvación. Llegarte hasta el bar y entrar a la puerta era salvarte de 30 días de condena o 15 días. Las brigadas pasaban 4 o 5 veces en la noche. Voy a contar una anécdota que me pasó. Eran las 11:30 de la noche, pasa la brigada y me pide plata para poder trabajar y le pago este arreglo para poder trabajar y me quedé como tranquila. A las 12 habían hecho el cambio de brigada. A las 12:30 pasa la otra brigada, viene, me detiene y me lleva detenida. Y entonces ahí cumplo después 5 días. Esa era la manera en que se manejaba en Moralidad Pública. Hay muchos árboles, como los del medio, que antes había más incluso, que eran, digamos, lugares de escondites para hasta que pasara el comando y se llevara, si se llevaban alguna, como escondite hasta estar a lo mejor a veces más de 1 hora ahí arriba, trepada y escondida, agachada, para que no te detengan, no te vean y no te lleven en cana. El eje central o la especificidad de este movimiento es que se constituye en los espacios de sociabilidad nocturna, que tiene que ver precisamente con un espacio que permite un tipo de vivencia, un tipo de experiencia y un tipo de sociabilidad que está vetada en el espacio público. Lugares como Inicio lo que propiciaban era la construcción de una estrategia en la circulación del espacio público, limitado, por supuesto, pero a la vez eso era un espacio seguro. Y lo que aparece mucho en ese momento es que Inicio era un lugar que siempre estaba predispuesto, digamos, como un espacio físico a que se lleven adelante ahí las actividades. Era un espacio que funcionaba claramente como recreación nocturna, pero que también muchas veces funcionó como sede de las agrupaciones. Carla, ¿y era la noche el lugar donde se encontraban, se conocían e incluso también donde empezaban a suceder las primeras, como el primer germen de la organización, ¿verdad? ¿No? Entre las travestis? Sí, en realidad en los años 90 supimos de que existía una organización, más precisamente en el año 94, el colectivo Arcoiris. Éramos una de las pocas organizaciones LGBTIQ+, que en ese momento obviamente no usábamos estas siglas, pero que realmente éramos diversas, ¿no? Y que no estábamos como divididos, las personas divididas del colectivo travesti por un lado, lesbianas por el otro, gays por el otro, que era lo más común, lo más tradicional en ese momento. A mí me convocan en el año 95-96 a participar de esa formación del colectivo. Veníamos de una época de la dictadura muy complicada y con esto de pensar que, bueno, que de repente por volverse un Estado democrático, cerrábamos un libro y abríamos otro, ¿no? Había enquistado muchos dispositivos, una sociedad muy dura. Ese aparato represivo que para algunos sectores se había desactivado a partir de la vuelta a la democracia, para la comunidad homosexual o para las identidades homosexuales y travestis no había cesado. El colectivo Arcoiris construyó un montón de cosas, desde la cuestión legislativa, desde la cuestión de política, desde la cuestión de lucha, desde la cuestión de la visibilidad. Empieza a aparecer un modo de política que tiene que ver con la política de la identidad y por lo tanto aparecen las definiciones en relación a algunas otras identidades, fundamentalmente travestis, transexuales y transgéneros. Entonces, sobre todo a partir del 95-96 aparece mayor participación
o un acompasamiento de la agenda que tiene el colectivo Arcoiris en relación a las necesidades y las demandas que tienen sus compañeras travestis. Las trabas nos acercamos al colectivo Arcoiris, lograr llegar a un colectivo y que nos inviten, ya desde la invitación, pero obviamente era esta cuestión de pensarnos como una colectiva y empezar a dar una lucha. No fuimos bien recibidas por mucha gente. Digo, fueron muy pocos los que nos recibieron y que dijeron, sí, ustedes, este lugar es para ustedes también. De hecho, en la sigla estaba la T, pero nunca había una travesti ahí adentro. Que exigíamos la inclusión, la no discriminación, y ahí también nos dábamos cuenta que nosotros un poco hacíamos lo mismo dentro de la comunidad. En el 96, a modo de producir un encuentro más federal, en Rosario se lleva adelante el primer encuentro nacional gay, lésbico, travesti, transexual y transgénero, anunciando que en Rosario iban a hacer una nueva bandera, así como había nacido la bandera argentina, iban a hacer una nueva bandera que era precisamente la bandera del arco iris y que de alguna manera buscaba dar cuenta de un momento fundacional. Después de ese encuentro se propició un documento, la escritura de un documento en relación a las políticas antirrepresivas, demandando la desactivación de la represión policial que se llevaba a cabo en todas las ciudades o en las grandes ciudades de Argentina. Es un gran momento porque a partir de ahí aparece la posibilidad de poder pensar una sigla en la que se incluyen muchas otras identidades, incluso travesti, transexual y transgénero. Señora, no sea indiferente, se mata la travestis en la cara de la gente. Defender el trabajo sexual. Defender el trabajo sexual como un trabajo. Los demás derechos, si era la educación, o era la vivienda, o si era la... No nos merecíamos. Sí merecíamos, pero peleamos por esto, por lo que pensamos que es lógico. Claro, la sociedad era la que te ponía en ese lugar. La gente, el montón de la sociedad civil era la que te ponía en ese lugar. Entonces, digo, como única manera había que defenderlo. Entonces, pensamos en que nada, debíamos de denunciar esto. Pedro dice, sí, denunciemos, chicas, dejen el miedo, pongámosles... Y con un miedo fuimos a denunciar a tribunales. ¡Colectivo Arcoiris, presente! ¡Basta de represión! ¡Basta de represión! Bueno, nosotras estamos pidiendo el derecho de una de nuestras compañeras que fue detenida anoche en la esquina de Mitre y Pasco y fue agredida muy fuerte por los jefes de polaridad que son Llorens, Miranda, Valenzuela y Linchetti y Pericles. Fue una estrategia, ¿no?, que se hizo con el grupo de travestis del colectivo y con el diario La Capital. Se combinó a hacer una tapa del diario que salió un domingo, si no me equivoco, o sea que fue de mayor tirada. Hicieron pública toda la cuestión de la coima, la cuestión del maltrato, de las agresiones, de los favores sexuales, de las violaciones, de los abusos por parte de la policía de la ciudad de Rosario. Y ahí se empezó sabiendo que la represalia iba a ser mucho peor y fue mucho peor. En cada denuncia que las chicas hacían, ya con nombres, ya se conocían. El lobo se fue enfureciendo. La policía le declaró la guerra a los travestis. Esto es cuando ya se había iniciado el conflicto. Digamos, Matías da una nota en LT3 donde ahí habla de las mascaritas idóticas. Lo que ejercían era una persecución sistemática con las detenciones. Claro. Y en cualquier momento del día, si te encontraban en el centro o en cualquier barrio, sabías que ibas a ir detenida, pero a veces porque querías zafar, porque corriste, porque muchas veces compañera arrastrada de los pelos, subidas a los comandos, hasta y llevarlas allá y golpearlas hasta que las pasaban después a la comisaría cuarta. No es cuestión de que, tomen carta en la surta de esa manera y que la maten y la traten como un perro, porque en definitiva ella está en falta, pero no está robando ni tampoco está haciendo ningún tipo de... Le pegaban como si era un delincuente, la arrastraban de los pelos, le pegaban. Muchas veces sucedía de que hay compañeras cuando las golpeaban y quedaban con marcas, con moretones de las palizas que le daban, esperaban a que se les pase, de que desaparezcan estas marcas y llevarla después a tribunales. A la mañana ellas llegaban con la ropa de que trabajaban a la noche, porque era su ropa de trabajo, era la ropa que ofrecían su servicio y que los hombres consumían. Así las paseaban por todo el tribunal, golpeadas,
con toda la pintura de la noche. La situación está calma cuando una paga, cuando una arregla con la policía, todo está tranquilo. Cuando vos das la cara y empezás a hacer tus denuncias, se arma todo un batuque donde, bueno, ellos tienen que justificar más arrestos. Los de moralidad son unos nazis, eso es lo que pasa. La respuesta después de la ida del señor de Matías es esto: violencia, más golpes. Nosotras no vamos a responder ni con violencia ni con nada, sino con actos pacíficos como esto, para demostrarle a la sociedad que nosotras somos personas decentes y que podemos convivir todos juntos. En el año 98 había un jefe de policía de la Unidad Regional 2 llamado Benedicto de Matías. Él manejaba la policía de la zona. Imagínate, digamos, que estábamos hablando de la máxima autoridad de la policía en Rosario. Sale a decir un montón de barbaridades como que éramos las mascaritas idóticas y demás, amenazando incluso a las personas travestis y también a nosotros, sin dar nombres, pero hablaba de quiénes éramos los referentes o las autoridades del colectivo Arcoiris. Entonces empieza una cruzada fuerte. Tengo reacciones como cualquier ser humano. Lo que pasa es que a veces uno le sube un calorcito, que cuando llega a cierto lugar, a usted le da ganas de decir las cosas y las dije. Y no me arrepiento de lo que dije, salvo que en el caso de eso de mascaríticas sidóticas, y también le quiero aclarar a la comunidad homosexual que nadie los discrimina por su condición de homosexual. Y si quieren ejercer la prostitución, que la ejerzan en su casa, no en Mitre y Pasco. Fuimos a denunciar con Pedro a la policía y nosotras hablábamos de esto, de las coimas, del maltrato, del hostigamiento, de la persecución, y entonces logramos de que nada, que sea una cosa masiva, ¿no? Aparece en el diario La Capital, pero después replica, digamos, en todos los medios radiales y gráficos, porque van a buscar, digamos, a la persona denunciada, pero efectivamente es una acción colectiva muy fuerte que implica, con todo el peso que tiene, interpelar a la fuerza policial y al Estado municipal, fundamental. Municipal y provincial, porque llegó obviamente a las esferas del Poder Ejecutivo provincial. Se fue Matías. Esto ya era cuando renunció. Claro. Reproduce el diálogo completo. ¿Es cierto que las travestis ceden coimas y favores sexuales? Digamos, él venía como de una doctrina también estadounidense en relación a la tolerancia cero. Entonces había ahí como una necesidad de purificar la circulación urbana y por eso se arrepiente de lo que dice, pero no parece, digamos, haber una decisión política en torno al desmontaje de los operativos, digamos. Sí, lo presentaban como un comisario moderno, exacto, digamos que no tenía que ver con toda la herencia de la dictadura. Sí. Yo lo dije las cosas sobre caliente, sigo pensando igual, salvo en esa expresión, ya le dije, desafortunada, y expliqué lo de Samantocópolis. Y lo demás, yo pensando de esa manera y diciéndolo de esta manera, no podía quedarme, pese a que el señor gobernador, el señor ministro y el señor subsecretario expresaron en Santa Fe que era una lástima porque era un buen policía. Fue un logro muy grande porque aparte de que él sale diciendo mascaritas sidóticas, enfermos mentales, o sea, habla pensando que la sociedad iba a apoyar sus dichos. Esto fue lo más importante. Esto lo que hizo fue visibilizar y seguían las mismas prácticas porque, bueno, obviamente que no era Benedicto Matías el que pedía las coimas o el que hacía porque ese era el jefe de policía, digamos. Lo que hicieron fue defenderse entre ellos y atacar a quienes lo denunciábamos, ¿no? Para desprestigiarnos y demás. Pero lo cierto era que los códigos seguían vigentes, la justicia de falta seguía vigente. Supimos que fue un antes y un después, porque lo que sucedió incluso con moralidad pública, que no aparecía como aparecía era asiduamente en esta plaza, sino también las detenciones habían mermado, pero habían mermado, no desaparecieron. Te detenía a las 12 de la noche y después tenía la libertad a las 6, 7 de la mañana. Obviamente que no podías trabajar, pero las detenciones habían mermado. Entonces eso, después de estar detenida 30, 60, 90 días, fue un logro enorme y que tiene que ver cómo pusimos el cuerpo nosotras, nos organizamos colectivamente y luego continuó la lucha, por supuesto. La gente allá al fondo también se puede ir acercando, no sean tímides. Solamente somos un grupo de putos locos que nos gusta bailar en la plaza, nada más que eso. Mirala a ella lo que se puso. Camina, camina, camina la pasarela, así camina la hermana. Dale hermana, sí, sí, sí,
Dale, hermana. 2, 2, 2, 2. 1, 1. Mantén tu pose ahí. Fuerte el aplauso. ¿Qué sentís cuando te mirás en esa Carla que vino por primera vez a la plaza allá en el 92? Es como orgullo también, ¿no? Un poco. Digo, orgullo de ser traba. Y pensarnos con mis compas de cómo nos hemos hecho un hueco en este sistema, digamos, perverso, excluyente para con nosotras, y cómo le hemos plantado, digamos, la lucha, digo, al mundo paqui. Lo que me enorgullece también de Rosario y del colectivo Arcoiris es que también esto de marcar hitos y historias y de ir siempre por más. El hecho, bueno, que también de que tengamos una calle en Rosario con su nombre, que creo que no existe, antecedentes en el mundo de una organización LGBT que tenga una calle. Hoy yo veo las inclusiones, digo, integración o inclusión como te guste en las facultades, pero falta lo laboral, el acceso a la vivienda, falta todo estas chicas que pasaron presas, detenidas, pusieron sus vidas en época de democracia, que por eso tengan un reconocimiento y un resarcimiento. No hay reconocimiento si no hay un resarcimiento concreto. Hoy creo que es muy importante trabajar mucho con la cuestión de la memoria histórica, la reparación, las leyes de reparación y de reconocimiento, porque sin lugar a dudas, no solamente que pusieron su vida, su cuerpo, sino también pusieron ese coraje, esa valentía, porque también algo que nos enseñaron ellas, en el peor de los escenarios, es que nos acompañaban por cuestiones como, no sé, como el matrimonio igualitario, que la verdad para ellas era en el orden de prioridades el número 158. Claro. Y sin embargo estuvieron ahí con nosotros, apoyándonos como las mejores. El mundo paqui heterosexual sexista tiene que hacerse cargo y saber que todavía las trabas y trans se siguen muriendo, y a causa del travesticidio social. Fueron 2 décadas en plena democracia que nos han violentado y eso, ¿quién lo repara? A los 30 días, 60 días, a los meses, a los años que han sido detenidas. Y que fue vida la que se dejaron ahí. Las cientos y cientos compañeras que no están y que le han puesto el cuerpo a todo también, ¿no? Para resistir, digo, esta cuestión de poner el cuerpo como trinchera, la identidad como resistencia. Hay muchos cambios y por supuesto que tiene que ver con la lucha trans y la colectiva LGBTQ+, pero también por supuesto que creo que falta un montón y tiene que ver con el cambio cultural, pero sí es cierto que los cambios culturales tardan siempre y tiene que ver con el tiempo, pero también creo que son necesarias estas leyes y acceder a esos derechos que siempre fueron negados.